Génesis capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, ya sabemos que él era tío, pero sí saben ya por qué le está diciendo porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, y como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Estos versículos los habíamos mencionado muchas veces. Muchas veces habíamos mencionado los versículos que suceden en este altercado que sucedió entre Lot y Abraham. Bueno, más exactamente entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Porque tenían muchas posesiones, ¿no? Tenían muchas posesiones. Entonces Abraham le dijo que no pelearan, porque son hermanos, que más bien si Lot se separaran. Y si Lot cogía hacia la izquierda, entonces él iba a coger hacia la derecha. Y Lot automáticamente alzó los ojos, como que le interesó la propuesta. Entonces Lot, ¿en qué se fijó? Lot miró así toda la llanura, ¿sí? Al ver toda la llanura, ¿cómo le pareció? Cuando dice era en dirección a Zoar. Sabemos qué es lo que había allí, Sodoma y Gomorra, porque lo acabamos de leer. Entonces, lamentablemente, Lot ahí usó aquello que toda persona tiende a usar en modo natural y que es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Nuestro punto de vista. Entonces, ¿Lot en qué confió? Lot confió en sí mismo. Y sabemos esa la corrupción espiritual. Cuando Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, entonces, ¿qué hace un justo viviendo por vista? Bueno, en esa época nuestro Señor Jesucristo no había dicho todavía niéguese a sí mismo, pero Dios ya lo había dejado registrado. ¿Dónde? Habíamos leído Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice en Génesis capítulo 6, versículo 5? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de continuo solamente el mal. Entonces Dios está diciendo cómo ve al ser humano, ¿sí? Dios está diciendo cómo es el punto de vista del ser humano. Pero todo designio de los pensamientos de nosotros de continuo solamente el mal. En esa época no hacía falta que Jesús dijera, niéguese a sí mismo, si alguien quiere venir en pos de mí. No hacía falta porque ya Dios había dicho lo mismo con otras palabras. Es más, cuando Jesús lo dice, Jesús está manifestando el mismo corazón de Dios. Entonces no podemos decir que como no estaba el Nuevo Testamento, como Jesús no lo había dicho, entonces no podemos decir, entonces no debe hacerlo así.
No es necesario. ¿Por qué? Porque ya está escrito en el Antiguo Testamento. Ay, no, tenemos excusa porque como todavía Jesús, entonces en el Antiguo Testamento, pues claro, hay que entender a Lot. Pobrecito Lot. No. Sabemos él cuál fue el fin de Lot, cuál fue el desenlace de la vida de Lot. Lot, ¿qué usó? Su punto de vista. Lot logró creer que Abraham era el siervo de Dios, que Abraham tenía la promesa. Lot estuvo todo el tiempo con Abraham mientras Abraham recibió la promesa, mientras Dios habló con Abraham. Y la promesa que le dio, haré tu descendencia, bueno, en ese momento le había dicho, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y sí, cuando sabemos que se refiere a la simiente, le dice es que esta tierra la daré a tu descendencia, bueno, a tu simiente. Pero ¿cuál tierra? Ahí dice dónde habitó, leímos, ahí dice dónde habitó Abraham, dice habitó Abraham en Canaán. Porque recuerden que cuando Tare, el papá de Abraham, salió de Ur de los Caldeos, ¿salió hacia dónde? Salió rumbo hacia Canaán, pero se detuvo en Harán y se quedó allí. ¿Cuánto tiempo? 65 años se quedó en Harán, ¿no? Vivió 60 años vivió en Harán. Y sabemos por qué 60 años, así lamentablemente ese es el tiempo en el cual el ser humano, el número 6, 60, representa la elección del ser humano, el punto de vista del ser humano, la vista del ser humano, el número 6. Esta mañana nos hicieron preguntas. Esta mañana abrimos el live, primero que todo para hacer el experimento con este formato. No sabíamos cómo iba a ser este formato, ni sabíamos cómo, si de pronto iba a dar resultado. Entonces, ahorita estamos reexperimentando, pero como les digo, ya encontré una falencia. Creo que mañana vamos a volver al formato, a menos que suceda otro cambio. Y cuando hicimos el experimento esta mañana, hicieron preguntas. Abrimos el espacio para que hicieran preguntas. Y alguien preguntó por el significado de los números. Alguien que está acá, Tito, más exactamente. El significado. Y entonces hablamos de todos los números, de todos los números. Pero entonces ya saben, algunas personas hemos hablado del 6, en cuanto a los números pares, el 6 básicamente, y el 4. No hemos hablado todavía ampliamente del 2, del 8. Hoy lo hablamos esta mañana, pero entonces no es el tema del día de hoy, o sea, hoy no. Entonces, en el caso de lo que sucedió, hoy estamos mirando lo que sucedió con el altercado que hubo en ellos dos. Abraham, ¿quién era? El que había recibido la promesa. Abraham, ¿quién era? El siervo de Dios. Siempre a lo largo de la historia ha habido un siervo. Siempre Dios ha permitido que alguien reciba la salvación. Ustedes se acuerdan en la época de Martín Lutero. Martín Lutero recibió la salvación. Pero Martín Lutero, en esa época, él empezó a predicar, a anunciar el Evangelio. Muchas personas recibieron la salvación. Pero entonces, ¿qué pasaba cada que el siervo moría? Sabemos que estuvo también John Wycliffe, sabemos que estuvo Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Sabemos que estuvo D.L. Moody. Han habido muchos siervos de Dios que se han levantado en alguna época. Pero mientras ellos estaban vivos, ¿qué pasaba? Mientras ellos estaban vivos, inevitablemente muchas personas recibían la salvación. Y tristemente, cuando el siervo de Dios moría, algo que ha pasado en muchas ocasiones, la iglesia, cuando no han quedado discípulos, la iglesia se ha corrompido. ¿Cuál es la diferencia en el caso de pronto de Elías? Elías tenía un discípulo que era Eliseo. Entonces, Elías tenía que irse, pero antes de irse, Elías dejó un discípulo. En el caso de los grandes siervos de Dios, ellos han trabajado incansablemente, con todo el corazón, literalmente. Bueno, aunque decir con todo el corazón es una expresión que se usa donde hay gradualidad. ¿Qué es eso de gradualidad? No existe, en el mundo espiritual no existe la gradualidad. Es decir, la expresión de todo corazón es un error. Entonces ahorita me salió automáticamente porque yo duré años diciendo de todo corazón. Sí, pero no hay gradualidad. ¿Qué es la gradualidad? Hay personas que se imaginan que existen grados de pecado, ¿sí? Entonces hay personas que como se imaginan que hay grados de pecado, entonces cuando uno les dice que si son pecadores, ¿qué sale del corazón de las personas? Que sí, dicen que sí son pecadores. Pero ¿en qué sentido dicen que sí son pecadores? Creen que son pecadores, pero no pecadores malos. Así, o sea, no lo dicen directamente,
de que son pecadores buenos, pero realmente se creen pecadores no malos, pecadores no tan malos. Así, entonces, ¿qué están diciendo? ¿Qué están manifestando? Acuérdense, podemos entender el corazón de una persona con lo que habla. Cuando una persona dice, sí, yo soy pecador, pero yo creo que yo voy a ir al cielo. Esa persona piensa, y le hemos preguntado a esa persona, pero los pecadores ¿a dónde van? No, pues sí, van al infierno. Pero es que mire, yo voy a la iglesia, yo hago. ¿Qué está manifestando esa persona? Que él cree que es un pecador bueno. ¿Sí? Hay personas que piensan así. Entonces, ¿con quién se comparan para poder verse mejor? Tiene que haber un punto de referencia, ¿no? El patrón que usan empiezan a hablar de los actos de crueldad más grandes. Porque, por ejemplo, un asesino serial, un violador, es que nada más un asesino, no es necesario que sea un asesino serial, un violador, esa persona que estafó y robó a cientos de personas, hizo una pirámide, empiezan a hablar de esa manera, pero no, delante de Dios es o no es pecador. Sabemos el ejemplo más grande que hay es el de la mujer sorprendida en adulterio. El corazón que tenían las personas que llevaron a esa mujer, ellos cómo se consideraban. Cuando Jesús les preguntó que si eran pecadores, pues sí, ellos se consideraban pecadores. Pero ¿cómo la veían a ella? Uy, como una súper pecadora. Pero delante de Dios no hay eso. Delante de Dios ¿es o no es pecador? Entonces, ellos la llevaron a ella por ser pecadora, pero ellos no la veían solamente como una pecadora, sino como una pecadora muy mala. Así como comparando como un violador, un asesino, así la veían como muy mala. Entonces la llevaron delante de Jesús. Y ellos querían que la ley actuara sobre ella. O sea, sí, querían que la paga del pecado es muerte. Y ellos querían que en ella se satisfaciera desde el punto de vista de ellos. Pero ellos se consideraban pecadores buenos. Cuando Jesús les preguntó, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ninguno de ellos lo pudo hacer. Porque Dios no mira gradualidad, Dios no mira grados de pecado. Hay un pecador malo y un pecador bueno. Dios no mira así. Dios mira, ¿es pecador o no es pecador? Si es pecador, inevitablemente no puede entrar al reino de los cielos. Si es pecador. Si no es pecador, si esa persona no es pecadora, es justa. Y si es justa, inevitablemente va al reino de los cielos. Tristemente hay justos que han vivido una vida como Lot. En este caso, lo que estamos viendo entre Abraham y Lot es la corrupción en los justos. Ya estamos hablando de la iglesia. Los justos. Abraham es justo. Lot llegó a ser de la casa de Abraham y sabemos que hay una promesa, serás salvo tú y tu casa. Todos en la casa de Abraham eran salvos, pero resulta que Abraham, por decirlo de alguna manera, se independizó. Ustedes saben que como cuando, no sé si sepan, bueno, les hago esta pregunta, no sé si sepan, cuando algún órgano del cuerpo empieza a producir células sin control. O sea, es normal que produzca células porque células van muriendo. Entonces, por ejemplo, la piel. La piel produce determinado número de células. Y esas células van muriendo, entonces él diariamente tiene que estar produciendo células. Pero ¿qué pasa cuando ese órgano, la piel, le da por producir de una manera descontrolada? O sea, pierde el mando central. Los científicos dicen que el mando central está en el cerebro, que en el sistema neuronal, que determina cuánto se debe producir acá, cuánto se debe producir allá, así, por eso como la cabeza, ¿no? Así como Cristo es la cabeza, así. Pero entonces, ¿qué pasa? Si un órgano, como digamos la piel, empieza a producir y a producir células en exceso, o sea, pierde el control, tenía que producir, digamos, 100 diarias y empieza a producir 1000. Pero no, lo normal es 100, no 1000. Un ejemplo, ¿no? Bueno, creo que son en millones, pero pongo esa cifra pequeña, manejable. ¿Sí saben cómo se llama a esa enfermedad de una producción exagerada de células? Es decir, cuando un órgano se independiza, por decirlo de alguna manera. Digamos el páncreas, cuando una persona cáncer. Digamos que una persona tiene así el hígado, el páncreas, el colon, todo tiene que producir células, pero si empieza a producir, eso se llama cáncer, ¿sí? Cáncer, entonces el cáncer es como, por decirlo de alguna manera, un órgano independiente. Está dentro del cuerpo, pero funciona independiente. Entonces algo así era Lot. Lot estaba con Abraham, pero Lot, ¿quién era la cabeza en esa casa? En la casa de Abraham, Abraham era la cabeza. Él era la cabeza, un tumor, gracias. Entonces, exacto, ¿quién era la cabeza? Abraham era la cabeza. Pero resulta que en la casa de Abraham, resulta que estaba Abraham como la cabeza.
y resulta que surgió otra cabeza, aparecieron dos cabezas. La naturaleza nos enseña que si hay dos cabezas, uno de los dos debe morir. ¿Sí? Por ejemplo, se encuentra en una manada, hay dos leones y los dos son cabeza. De pronto este león se le murió toda su manada y quedó solo él. Y él va buscando otra manada y encuentra otra manada, pero resulta que hay dos cabezas. Cuando se encuentran dos cabezas, ¿qué tienen que hacer? Enfrentarse hasta la muerte, ¿sí? Entonces es lo normal, un cuerpo, imagínense, ¿cómo llamamos nosotros cuando nace un cuerpo con dos cabezas? Es un mismo cuerpo, no digo siameses. Siameses es como dos cuerpos que se ve que se fusionan, ¿no? Y tienen algunos órganos en común, pero no siameses. Imagínense un solo cuerpo con dos cabezas. Han dibujado, desde la mitología han dibujado seres así. Pero ¿cómo se le llama a un cuerpo que tiene dos cabezas? ¿No se le llama monstruo? Sí, ¿cierto? Porque ¿cuántas cabezas debe haber en un cuerpo? Mire, no estoy diciendo dos cuerpos, si a veces son dos cuerpos, no. Estoy diciendo un cuerpo. Un cuerpo le corresponde una cabeza. Un cuerpo con dos cabezas muere, tiene que morir. Una de las dos cabezas tiene que morir, o si no, inevitablemente todo el cuerpo va a colapsar. Porque nadie puede servir a dos señores. Es algo que está escrito en la Biblia. O sea, es una regla natural que se tiene que cumplir. Entonces, en el caso de Abraham, la casa de Abraham, donde Abraham era la cabeza, como surgió otra cabeza, dentro, ¿qué iban a suceder? Altercados, es lo que leímos hoy. Hubo altercados. Lot, siendo justo, ¿con quién empezó a pelear? Con Abraham. Esto que les estoy contando, este es un secreto que sirve también incluso en el hogar. Lo digo porque nosotros hacemos viaje misionero sin dinero. Y cuando hacemos viaje misionero sin dinero, ya les he contado, somos enviados de dos en dos. En mi caso, a mí me enviaron a una ciudad. Yo nunca había ido hacia esa ciudad. Y me fui con otro hermano. Y nos fuimos los dos. Él, un evangelista. Y los dos íbamos y fuimos hacia allá, hacia esa ciudad. Pero íbamos sin un peso, porque esa es la idea del viaje misionero sin dinero. Ir solo con la ropa que uno lleve puesta. Dios le va a dar a uno la comida, Dios le va a dar a uno el techo donde dormir, Dios le va a dar a uno todas las condiciones necesarias. Yo les conté cuando fui en ese viaje misionero, yo había hablado con otras personas que ya habían hecho viaje misionero. Hablé con dos evangelistas que yo recuerdo y les hacía preguntas. ¿Qué me recomienda? Usted en el viaje misionero, ¿qué recuerda? Si volviera a hacer viaje misionero, ¿qué tendría en cuenta? Entonces alguien me decía, uy, esto es importante, uy, esto es... Entonces yo estaba como ávido, como una esponja a recibir información porque yo ya me iba a enfrentar al primer viaje misionero sin dinero. Entonces cuando me enfrenté al viaje misionero sin dinero, algo que surgió automáticamente, o sea, porque yo estaba leyendo la palabra y leyendo la palabra, eso estuvo en mi corazón, de una cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, nosotros no somos otra cabeza. Entonces nosotros como somos el cuerpo, estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. ¿Qué dice el Señor? Amén, así es. Si el Señor dice, ya los justifiqué, amén. ¿Sí? Entonces eso, hay una cabeza y un cuerpo, el cuerpo solamente dice amén. Entonces en mi corazón hubo, entre los dos, uno solo tiene que ser cabeza. Entonces yo estuve dispuesto a someterme. Yo no quise ser cabeza, es decir, renuncié a el privilegio o la oportunidad de poder ser cabeza. No, yo no quería ser cabeza. Entonces yo fui únicamente cuerpo. La persona que iba conmigo me decía, entonces, ¿será que vamos para allá? Vamos. Yo no proponía. Así yo veía de pronto un camino que me parecía como que podía servir, porque yo iba a seguir a la cabeza. ¿Sí? Entonces, ese viaje misionero fue muy bonito, fue muy hermoso. Después, muchos otros nos encontramos y empezamos a compartir sobre el viaje misionero que de cada uno. Y resultó el más hermoso, donde más trabajó Dios, en el de nosotros. No es por dármelas, pero fue, gracias a Dios, por la palabra. Porque la palabra que Dios me dio fue, debe haber una sola cabeza. Entonces yo estuve dispuesto a someterme. Y ahí entendí por qué hay discusiones y problemas en los hogares. ¿Por qué en los hogares hay separaciones, hay así? Porque hay dos cabezas. Si hay una sola cabeza y el resto es cuerpo, van a avanzar a una velocidad enorme, porque dice la palabra, si dos se pusieran de acuerdo. Pero para que se pongan de acuerdo, tiene que haber una cabeza y el resto tiene que ser cuerpo. Pero si hay dos cabezas, eso es un monstruo. Inevitablemente van a pelear, inevitablemente van a chocar, no van a estar de acuerdo. Se van a agredir verbalmente y los dos van a sentir que se están irrespetando. ¿Por qué se están irrespetando? Porque se están quitando el rol de cabeza. Entonces, como los dos son cabeza, inevitablemente va a haber lo que pasó con Abraham y Lot. ¿Qué pasó? Tenían que separarse.
Siendo Lot justo, Lot ¿con quién tenía que estar? Con el siervo de Dios. Pero Lot, lamentablemente, ¿qué camino eligió? Él, como se consideraba cabeza, él se fue aparte. Y como se fue aparte, en él sucedió el versículo que dice, ay del solo, que si cayere no habrá quien lo levante. Él resultó en Sodoma y Gomorra. Allá tenía que estar, él no tenía que estar en Sodoma y Gomorra, él no tenía nada que hacer allá, pero por su vista él llegó allá. ¿Cómo será que cuando, y eso lo vamos a ver dentro de poco, cuando Lot estaba allá, empezó una negociación? Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Lot se acordó que ahí estaba su sobrino. ¿Sí? Abraham se acordó que allá estaba su sobrino Lot. Entonces, creo que estoy últimamente cruzando nombres, ¿no? Ayer dije Noé cuando tenía que decir Lot. Y antier yo advertí que yo podía de pronto en algún momento cometer un error. Y cuando iba a hablar de Abraham, decir Noé, así. Y yo que enuncio eso y al día siguiente cometo ese error, pero ahorita alcancé a detectarlo. Entonces, bueno, cuando Abraham supo que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, empezó a rogar a Dios por su sobrino. ¿Pero de qué manera rogó? Bueno, realmente estaba rogando por los justos que hubiera en esa ciudad. No hagas tú tal que hagas perecer al justo junto con el impío, de la misma manera. O sea, el justo no puede llevar el mismo castigo que el impío. ¿Por qué? Porque es Dios y Dios no le dará castigo al justo de la misma manera que al impío. El justo, ¿a dónde tiene que ir? Al cielo. Así sea un justo corrupto como Lot, porque fue un justo corrupto. Bueno, esa es otra pregunta que me hicieron hoy. Ahorita les voy a hablar. Entonces resulta que en esto que pasó cuando estaba en Sodoma y Gomorra, Abraham empezó a negociar. Y Abraham empezó a decirle, ¿destruirías a Sodoma y a Gomorra si hay 50 justos dentro de ella? Y entonces llegó y dijo, por amor a esos 50 justos no destruiré esas dos ciudades. Imagínense, si hubieran 50 justos en esa ciudad, en Sodoma y Gomorra, en esas ciudades, sumando las dos ciudades, si hubieran 50 justos, Dios no hubiera destruido esa ciudad. Ahora, ya entenderán por qué todavía en ese momento Dios no ha destruido. Pero sí saben qué va a pasar, ¿no? Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir por su iglesia. Y cuando venga por su iglesia, dice la Biblia que cuando Él venga viene sin relación con el pecado. Es decir, su iglesia son los justos. Digamos que hay en todo el mundo, pongámosle 1 millón de iglesias, en todo el mundo, que haya 1 millón de iglesias. Y que entre ese millón de iglesias, digamos que solo hayan 1000 justos. Bueno, no 1000, yo creo que hay más. Pongamos que entre ese millón hayan 10.000 justos. O sea, dijimos 1 millón de iglesias. En ese millón de iglesias, digamos, hay 1 billón de miembros. 1.000 millones de miembros. Pero entre esos 1.000 millones de miembros, digamos que hay 10.000 justos. Esos 10.000 que realmente son justos, que realmente han creído ante la palabra, que realmente tiemblan ante la palabra, que cuando la palabra dice que ya no somos pecadores, esas personas lo tienen en su corazón, no como una teoría, sino lo pueden creer, esos se van a ir con Jesús. Los justos, los pecadores no, los que todavía están luchando. Los que todavía están luchando y luchando y luchando por el pecado, esas personas no van a poder ir, inevitablemente no van a poder ir con Dios, no van a poder ir al cielo. Pero entonces, cuando venga la iglesia, los justos se van a ir. ¿Quiénes se van a quedar? Pues los pecadores. Entonces, si se van los justos, digamos que hayan 10.000 justos en ese momento en la tierra, en todo el planeta Tierra. Si hay 10.000 justos entre ese millón de iglesias que existen y entre esos 1.000 millones de supuestos cristianos, pero realmente todos no son cristianos. Digo supuestos porque el que asista a una iglesia cristiana, el que haya recibido milagros, el que una persona diga yo le amo con todo mi corazón, eso no lo hace cristiano. Ya lo hemos analizado profundamente. Entonces, si esos 10.000 se van, si en la tierra no quedan justos, mire lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Si hubieran 50 justos, no la iba a destruir. Entonces Abraham ahí se dio cuenta, o sea, ni siquiera hay 50, porque vio el corazón de Dios, estaba decidido a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces le dijo, ¿y si hay 40? Pues ahí estaba su sobrino. Con Abraham habían más de 1.000 personas, ya habíamos hecho las cuentas, habían más de 1.000 personas.
y todos los de la casa de Abraham que eran justos, todos los de la casa de Abraham. Pero entonces donde estaba su sobrino Lot, que también era justo, Abraham que se imaginaba, por lo menos 50 justos en esa ciudad, pero ni siquiera habían 50. Entonces, dijo, entonces si hay 40, destruirías a Sodoma y a Gomorra. Entonces Dios dijo, no la destruiré por amor a esos 40. Abraham se dio cuenta, ni siquiera hay 40. Entonces le dijo, ¿y si hay 30? Y así empezó la negociación y Dios le decía lo mismo. Si hay 30, si hay 20, la negociación llegó hasta 10. Cuando llegó y le dijo, si hay 10 justos en esa ciudad, no los destruiré. Y se fue Dios. O sea, hasta ahí aceptó la negociación Dios. El corazón de Dios estaba decidido a destruir Sodoma y Gomorra, pero no la iba a destruir si hubieran 10 justos. Si hubieran solamente 10 justos, no 50, solamente 10 justos, pero no había. Pero curiosamente, porque solamente la casa de Abraham era la casa de Lot. Solamente la casa de Lot era Lot, su esposa, sus 2 hijas. Y sin contar que esas 2 hijas ellos ya tenían yernos, no se habían casado, pero se habían desposado. Es algo que en esta cultura no sucede, pero ya se le llama yerno porque son los que se iban a casar con las hijas, pero todavía no se habían casado con las hijas. Eran yernos, pero apenas estaban desposados. Entonces mínimo ahí habían 6. En la casa de Lot, mínimo, ¿sí? Entonces, pero realmente esos 2 no se llegaron a desposar con ellas. Esos 2 todavía no eran justos. Como esos 2 no alcanzaron a formar parte de la casa de Lot. Entonces, ¿qué pasó con esos 2? Ellos también perecieron en Sodoma y Gomorra. Los únicos que salieron de Sodoma y Gomorra fueron los que realmente pertenecían a la casa de Lot, que era él, su esposa y sus 2 hijas. Ya hemos hablado qué es casa y qué es familia. Esos yernos se hubieran salvado si hubieran pertenecido a la casa de Lot, pero no alcanzaron a pertenecer a la casa de Lot. Entonces, no habían sino 4 justos. Pero curiosamente, cuando se fueron cuando se fueron del lado de Abraham, ¿cuántos habían? Esos 4. Había pasado tiempo. Y cuando Dios determinó la destrucción de Sodoma y Gomorra, todavía en Sodoma y Gomorra habían solo 4. O sea, se fueron 4, pero esos 4, ¿qué habían hecho? O sea, el evangelio había sido alcanzado por más personas. No. Y eso que él tenía pastores, no sé si se acuerdan que él tenía pastores, pero él perdió todo. La casa de él quedó reducida a 4. Por eso Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y no la destruiría si hubieran 10. Con que hubieran 10 justos no la destruiría. ¿A qué va esto que les estoy contando y que lo vamos a leer? Tarde o temprano lo vamos a leer, porque inevitablemente al meternos con Lot y con Abraham vamos a leer. Ya dentro de poquito lo vamos a leer. Esto es sombra de lo que sucederá inevitablemente cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ya que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la congregación de los justos, Jesús va a venir por los justos. Dice la Biblia, Él viene sin ninguna relación con el pecado. La primera vez que vino, Él vino por los pecadores, para justificarlos, para que recibieran la justicia de Dios, que iba a ser dada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de Él. Eso que le hicieron latigándolo, dejándole la carne viva, eso que hicieron colocándole la corona de espinas, escupiéndole, golpeándole la cara, eso que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, era el pago que Él estaba realizando para que tú pudieras ser libre del pecado. Entonces, cuando tú veas así en Semana Santa, así como lo latigan, esas películas donde muestran cómo lo latigan y cómo... Cuando tú veas eso, entenderás de qué manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que tú pudieras ser libre del pecado, si lo logras creer. Porque quien no lo crea, pues lamentablemente no. Lo dice el versículo 18. Juan 3:16, todo el mundo lo sabe. De tal manera amó Dios al mundo, pero casi nadie se sabe el 18. Y el 18 que dice, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado. Pero el que no cree en el nombre ya ha sido condenado. ¿Qué significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Salvador de los pecados. El que logra creer que Él hizo eso, a lo que Él venía, esa persona es justa. Quien no lo logra creer no forma parte de la iglesia de Cristo. Es una persona que tiene muy buenas intenciones y que tarde o temprano va a regresar a las obras, va a regresar a tratar de hacer algo para agradar a Dios y va a resultar abrazando la ley otra vez, tristemente. Y lo digo porque a muchas personas les he predicado el evangelio y muchas personas han entendido, pero cuando pasa el tiempo, por no haber persistido, la Biblia dice el que persevere, ¿sí? Por no haber perseverado, esas personas, por no haber seguido escuchando la palabra, no alcanzó a entrar al corazón, solamente la tenían como un conocimiento y se fue.
y resultaron otra vez convirtiéndose a la ley, a las obras. Otra vez resultaron siendo ajenos al Evangelio. Bueno, vamos a dejar hasta acá por el día de hoy. Espero que las personas que hayan asistido hoy, sobre todo las personas nuevas, hayan escuchado el Evangelio, lo hayan podido recibir. ¿El Evangelio cuál es? ¿Cuál es? Que nuestro Señor Jesucristo vino a morir conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Él ya lo hizo. Como dice en Hebreos 1:3, Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Sé que muchas personas no lo sabían, sé que para algunos hoy es la primera vez que lo están escuchando. Si lo logran creer, son justos. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos al cuerpo de Cristo. Si no lo logran creer, tristemente podrían llegar a ser incluso enemigos de la gracia, enemigos del Evangelio, así como Pablo lo fue durante mucho tiempo. La buena noticia o la esperanza es, así como Pablo fue perseguidor de la iglesia, independiente de si tú has perseguido a la verdadera iglesia, tú también puedes recibir lo que le pasó al apóstol Pablo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos has dado para escuchar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, todos, no solamente sean oidores, sino sean hacedores. Ser hacedores, que esa palabra sea una realidad en sus vidas. Si esa palabra llega a ser una realidad en sus vidas, ellos inevitablemente se van a convertir en ríos, en fuente de ríos de agua viva. Pero para que eso sea una realidad, para que ellos sean hacedores, es inevitable que primero la tengan que creer. Y para que la crean, la fe viene por el oír. Permite darles un corazón para que no se desconecten fácilmente y no se vayan por las entretenciones que hay en TikTok y en YouTube y en muchos medios. Hay muchas cosas que entretienen, que hacen sentir feliz a las personas, apelan a la lógica, apelan a lo que ellos pueden entender, y por eso muchas personas tristemente han vuelto otra vez a las obras. Permite que haz lo que sea necesario en sus vidas para que ellos perseveren, para que ellos puedan seguir escuchando el Evangelio hasta que el Evangelio baje a sus corazones. No se quede como un entendimiento humano, sino baje al corazón, porque lo que tú miras es lo que hay en el corazón. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, ya saben, mañana, como todos los días, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Si en ese momento tú la estás viendo, aquí en mi país, en ese momento son las 9:34. Pero si tú estás en tu país y tú ves que tu reloj marca las 10:34, bueno, entonces en tu país es mañana a las 10 que nos vemos. Y si estás viendo que son las 11:34, bueno, entonces mañana nos vemos a las 11. ¿Sí? Entonces, mañana durante media hora más o menos, empezando a la misma hora. Nos vemos, chao.